Cualquier punto ubicado sobre la superficie de la Tierra puede estar representado por dos coordenadas. Una primera llamada latitud y una segunda llamada longitud. Si nosotros habláramos de coordenadas geográficas, estamos hablando de unas coordenadas que no son planas, son unas coordenadas, digamos, esféricas, y parte de que el sistema de referencia viene dado por el ecuador y por el meridiano de Greenwich, al que llamamos meridiano cero. Que está por allá cerca de París. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, tenemos dos medidas. Una longitud, que sería el ángulo que se forma entre el meridiano de Greenwich y el meridiano que pasa por el punto. Y una latitud, si tuviéramos aquí una vertical, sería el ángulo que se forma entre el plano ecuatorial y la vertical que pasa por el punto. Esto para nosotros va a ser la latitud y esta la longitud. Si nosotros viéramos a la Tierra desde arriba, y por eso en la primera clase hablábamos de que el meridiano o que cualquier punto se podía conseguir sobre la superficie de la Tierra intersectando un meridiano y un paralelo. En realidad eso no pasa porque este paralelo sigue por aquí y el meridiano también sigue por ahí atrás y va a cortar en otro punto también. Pero ¿qué es lo que pasa? En este sistema de referencia, imagínense que este es el meridiano cero. Solo para efectos de, digamos, de ubicación de puntos, vamos a decir que los meridianos van a ser estas medias circunferencias o la circunferencia visible desde el lado donde esté. Es decir, esto para mí va a ser un meridiano y este, que sería el mismo, en realidad va a ser otro meridiano, digamos, totalmente opuesto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los meridianos? Los meridianos van a ir, digamos, de 0 hasta un valor de 180 grados en un sentido y en otro. Y ahí es que nosotros vamos a obtener longitudes, es decir, la longitud se va a medir con un valor entre 0 y 180. Y puede ser al este o al oeste. Porque yo puedo medir longitudes hacia este lado o puedo medir longitudes hacia aquel lado. Hacia cualquiera de los dos lados se pueden medir longitudes. Y pueden variar entre 0 y 180, que sería el lado opuesto al meridiano cero. En el caso de la latitud, esto es el caso de las longitudes. En el caso de las latitudes, pues el valor varía entre 0 y 90 grados, porque solo puedo medir desde ahí hasta el ecuador, entre 0 y 90, pero puede ir hacia el norte o puede ir hacia el sur. Entonces al final, si yo quiero ubicar este punto A con coordenadas geográficas, voy a tener que el punto A va a estar dado por el valor de la longitud de la latitud y de la longitud. Ambos valores van a ser medidas angulares, es decir, los valores en coordenadas geográficas vienen expresados en grados, minutos y segundos, acompañados de una letra que me va a indicar pues hacia dónde va la latitud y una letra que me va a indicar hacia dónde va la longitud. Vamos a tener latitud noreste o, digamos, norte de latitud, un valor, por decir
así, norte 10 grados, 20 minutos, 36 segundos, qué sé yo, oeste 69 grados, 15 minutos, 36 segundos. Esto sería, digamos, el reporte usual de un punto en coordenadas geográficas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que esto lo pudiéramos utilizar nosotros en geodesia. Recuerden que en topografía asumíamos que la Tierra era plana, entonces ya pues estos valores angulares desaparecerían. Estamos considerando en topografía la Tierra plana. Y entonces aparecen unos sistemas de coordenadas planas. Dentro de esos sistemas tenemos las coordenadas UTM, por sus siglas en inglés de Universal Transversal Mercator. Ese es un sistema que lo que hace es que, como nosotros tenemos a la Tierra dividida con paralelos y meridianos, agarra cada unión de dos paralelos y dos meridianos y trata de llevarlo pues de una forma plana. Nosotros vamos a tener a lo mejor a la Tierra en este sentido. Vamos a tener, qué sé yo, esto. Entonces ya va a agarrar estos pedazos. Entonces un pedazo que era así, lo va a transformar en unos planos que es así. Obvio que va a haber deformación, porque digamos que esta cara de ese rectángulo y esta cara de arriba no miden en la realidad lo mismo. Esto va a ser un poco más grande y mientras vayamos hacia los polos se va a ir haciendo más pequeño. Pero bueno, este sistema de transformaciones nos permite determinar las coordenadas de un punto con bastante precisión en la medida que nosotros vayamos agarrando pues esos cuadros, es decir, que la transformación se haga, digamos, muy cerca donde esté. Cualquier punto sobre la Tierra, punto bajo, expresado en este sistema estará dado, en este caso, con una coordenada norte y una coordenada este. Nosotros vamos a tener dos valores anotados que nos dan ese valor. Este valor va a estar expresado en metros y también pues tendrá las mismas referencias, pues, digamos, considerando 0 el ecuador y considerando 0 ese meridiano. Este, digamos, se utiliza en topografía en muchos casos, o en la mayoría de los casos, incluso pues cuando estamos haciendo algunas transformaciones, porque siempre partimos de estas coordenadas y pues podremos transformarlas. Ustedes en topografía 2 van a tener cuáles son las ecuaciones que les permiten transformar de un sistema, digamos, esférico a un sistema plano, como el de ustedes. Vamos a tener, obviamente, sistemas cartesianos, de coordenadas cartesianas, que tiene pues como principio que cualquier punto estará dado sobre dos medidas, una un eje X y otra un eje Y. En este caso este punto estaría dado por coordenadas X y Y. Y en el caso de que las coordenadas, digamos X, estén a la izquierda, en este caso las pondremos negativas, y en el caso de que estén hacia abajo también las llevan a ser negativas. Este sistema es el más utilizado por ustedes y el que más hemos utilizado hasta ahora con matemática, porque todo en general lo relacionamos con el sistema cartesiano. Y hay un sistema que sería el de coordenadas topográficas, que es un sistema, digamos, arbitrario, que utilizamos nosotros en topografía, que es plano, vendría siendo como una mezcla de estas coordenadas. No tendría la rigurosidad del cambio que hacemos de geográficas a UTM, y no tendría, digamos,
contexto del cartesiano con coordenadas positivas, negativas, en cualquier otro sentido. Pero al final es como una mezcla de los dos. Parte de que solo existe en ese sistema de coordenadas topográficas. Bueno, porque aquí tendríamos norte, sur, este, oeste, dependiendo de cómo estuviesen las coordenadas. En el caso del sistema de coordenadas topográficas, solo vamos a tener el primer cuadrante, es decir, todas las coordenadas van a ser positivas y todas se van a encontrar en el norte y en el este. ¿Cuál es la idea? Que arranquemos de un punto lo suficientemente alejado del origen para que no importa cuánto recorramos, cuánto hagamos, nunca pasemos por debajo del eje horizontal o nunca pasemos por detrás del eje vertical. Todas las coordenadas nos tienen que quedar, digamos, en ese primer sistema. Y cualquier punto A estará dado por una coordenada norte y una coordenada este. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esas coordenadas pueden ser, digamos, arbitrarias o absolutas, no importa cómo sea. Si tenemos la posibilidad de conocer un punto de coordenadas y arrancar de ese punto, pues partiríamos de una absoluta. Pero si no, simplemente con arrancar con un número muy grande, imagínense que les pidamos hacer un lanzamiento aquí en el decanato y ustedes arranquen con 10.000. Saben que no importa lo que caminemos dentro del decanato, nunca caminaremos 10.000 metros o más de 10.000 metros hacia un lado o hacia el otro para que nos salgamos de eso. Este sistema es con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en ese sistema, que es el sistema topográfico, nosotros vamos a darle coordenadas a un punto inicial, por ejemplo, un B1, con una coordenada norte de 1 y con una coordenada este de 1. No importa cómo sea nuestro poligonal, bueno, cada uno de esos puntos tendrá coordenada norte, coordenada este, ¿cómo conoceríamos esas coordenadas? Bueno, si nosotros tenemos unas coordenadas iniciales, siempre tendremos que partir como datos de unas coordenadas iniciales. Esto es absolutamente, digamos, obligatorio. Si no tenemos ninguna coordenada no podemos hacer el plano. Entonces tendríamos que tener unas coordenadas iniciales, en este caso norte de 1 y este de 1. Y como hicimos nuestro levantamiento, si ustedes recuerdan el levantamiento, nosotros teníamos proyecciones norte, proyecciones este, en este caso proyección este, proyección sur, y en este caso proyección oeste y proyección norte. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros caminábamos en el polígono, cuando calculábamos las proyecciones, que ya ustedes las hicieron y las corrigieron la vez pasada, lo único que hacíamos era ir en el sentido del recorrido de 1 a 2, como yo conocía el rumbo o el azimut, podía calcular la proyección norte y la proyección este. En el caso del 2, como conocía el rumbo o el azimut, pues también podía conocer la proyección este y la proyección sur. Y en el caso del 3 también podíamos hacerlo es lo mismo, si conocía el rumbo y la distancia, podemos conocer las proyecciones. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, si yo conozco las coordenadas iniciales, la coordenada del siguiente punto, pongámosle J, va a ser la coordenada del punto inicial. En el caso de las norte, vamos a ponerla primero con las norte. Va a ser la coordenada norte del punto anterior. Si estamos hablando de 1 a 2, bueno, va a ser que si yo quiero calcular las coordenadas norte de 2, va a ser la coordenada norte de 1 más o menos la proyección norte o sur entre la línea o entre los vértices I y J. Eso es lo que vamos a hacer. Si la proyección es norte, se la sumamos. Si la proyección es sur, se la restamos. Es decir, si la proyección es norte, él se va a ir alejando del eje de referencia, entonces tendrá que ser más grande. Si la proyección es sur, se va a ir acercando al cero.
Entonces la vamos restando hasta llegar a 2. Entonces, si yo quisiera calcular la coordenada norte de 2, diría que es la coordenada norte de 1, que es toda esta distancia que hay aquí, más la proyección norte, y me pondría exactamente en la coordenada norte de 2. Si quisiera calcular la de 3, tengo que conocer la de 2, y diría que la coordenada 3 es la coordenada norte de 2, que es todo esto menos la proyección sur. Me pondría aquí, esta distancia precisamente es la coordenada norte de 3. Si quisiera volver a la de 1, diría que es la norte de 3 más la proyección de 3 a 1 y obtendría la norte de 2. Como nosotros tenemos en la tabla las coordenadas norte y este corregidas, pues podemos calcular. Lo mismo va a pasar con las este como coordenada. La del punto J va a ser la coordenada este del punto anterior más o menos la proyección este o la proyección oeste. Menos si la proyección es oeste y más si la proyección es este. Va a pasar exactamente lo mismo. Cuando sean hacia el este, yo me voy a ir alejando del origen, es decir, cada vez van a ser más grandes las coordenadas, y cuando las proyecciones sean al oeste, me voy a ir acercando hacia el origen, entonces tendría coordenadas más pequeñas que la anterior. Y con estas dos ecuaciones, nosotros vamos a calcular entonces las coordenadas que vimos en el ejercicio de la clase pasada. Vamos a copiar. Vamos a voltear acá. Vamos a ponerlo para acá y este lo pongo allá. Y llevo este para acá. Para tenerlo ya en la mano. Entonces, digamos que en la tabla anterior, en la de la vez pasada, voy a copiar solo la parte que nos interesaba, que eran las proyecciones. Que era distancia multiplicada por el coseno del azimut. Tenemos una norte y una sur. Tenemos distancia por el seno del azimut. Tenemos una este y una oeste. Aquí teníamos coordenadas. Norte. De ahí que esa tabla que habíamos hecho la vez pasada tenía pues coordenadas norte y este. Estas creo que eran 1000, 1000.
si me recuerdan las proyecciones, digamos entre 1 y 2, 2541 en sur. ¿cuánto? 2541. 25, 41. Ya corregí. Ajá, ya corregí. De 12 2 a 3. 1977 en norte. 19, 77. No, perdón, ese es 1256 en sur. En sur, en sur. 12.56. Después tendríamos. Yo tengo 55. ¿Ah? 55. Pero ya corrida. ¿Ustedes qué tienen? Tengo la foto. Ahora recuerda que se le suma uno cuando se hizo la regla. Sí, pero que se ve corregido. Sumamente deberían de dar 37, 98. 97. 37, 90. Entonces que estaba cerrado linealmente la poligonal. Entonces ahora calculemos las coordenadas de B2. Fíjense. Yo conozco las coordenadas de B1. Imagínense yo aquí el sistema cartesiano. Esta es la coordenada norte. Esta es la coordenada este. Imagínense ustedes que B1 es 1000, 1000. Entonces por aquí está la 1000. Digamos que por aquí está la 1000. Bueno, en vez de graficar con ángulos y distancia como lo estábamos haciendo, es mucho más fácil graficar por coordenadas. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es la coordenada de B2 y partimos de aquella ecuacióncita, decíamos que el norte de 2 va a ser igual al norte de 1 más o menos la proyección norte-sur de 1 a 2. Entonces veamos aquí, el norte de 2 debería ser igual a 1000, que es el norte de 1, más o menos la proyección norte-sur 1, 2. En este caso, como la norte-sur 1, 2 es sur, entonces sería menos 25,48. Eso nos da 34,59. Quiere decir que B2 está por aquí. Imagínense que por aquí estuviese 974,59. Bueno, en algún lugar de esta línea está B2. Si quisiéramos calcular la coordenada este de B2, la este de 2 va a ser igual a la este de 1 más o menos la proyección este-oeste entre 1 y 2. En este caso la este de 2 va a ser igual a ¿quién? A 1000 más o menos la proyección este-oeste. En este caso, como es oeste, se la voy a restar. Va a ser menos 32,87. Eso nos da 967. Ok, bueno, 967,13 estaría por aquí. Este me parece que es 967,13. En este punto pues estaría el B2. Bueno, si quisiéramos calcular la de 3, aquí sería 974,59 y aquí sería 967,13. Bueno, si quisiéramos calcular la de B3, diríamos que es la norte de 2 menos la sur o más la norte. En este caso menos la sur, entonces la norte de 3 va a ser igual a 974,59
menos, en este caso el azul, que es 12,56. Eso nos da 962,03, creo. Profe, ahí hay un error. Esa suma da 37,96, no 97. Sí, profe, los datos que están ahí son los datos que no son los corregidos. No, son los corregidos. Pero ahí La da. foto aquí, Tocho. Ahí está la. Ahí está. Esos no son los corregidos. O ¿Cuál es el sea, recorrido aquí? ahí da 96. Bueno, No, o no sea, sé. busca Esa la suma da foto. 96. O sea, Busca la 37, foto, 97. a ver. ¿Alguien que ya copió? ¿Tú copiaste el ejercicio de la primera vez? Tiene- La foto. ¿Ah? ¿No hiciste la tabla de ejercicio? Es eso, ¿no? Sí. Muéstraselo, profe. Profe. Ahí en vez de ser 19, 18. Aquí. Ajá. No, pero 8, 7, 15. También. Bueno, sí, no. O sea, aquí está la foto del ejercicio. Nadie copia en clase. Aquí sería 58. Y aquí sería menos 32,86. Sería 14. Y aquí sería menos 12,56. Serían 962,02. Y en el caso del este, el este de 3 sería igual a 967,14 más 51,11. ¿Eso nos da cuánto? $967,14 más 51,11. 100 más 1018, 25. 1018. 960. A ver, 5.25. Sería 1018. Bien. Sí. Yes. Ok, 1018,25 y 962. 962 estaría por aquí abajo. 962,02. Y en el caso de la este, 1018. Bueno, si este era 1018, estaría por aquí. Ya. Y de 4 diríamos que la norte de 4 sería igual a quién? A 962,02 más o menos la proyección norte-sur, en este caso más 19,79. ¿Cuánto nos da esto? 962 más 971,81. Sí. No, 81 era. 981. 81. Sería 981,81. Y la este de 4 sería 1018,25 más o menos, en este caso sería de 3 a 4, sería menos, no, sería más 29,43. Eso nos da 1047,68. 1047,68. Bueno, 1047,68 estaría por aquí.
1047,68. Y en el caso del norte, 981, 981 estaría por aquí. Esto sería 981,81. Y si quisiéramos saber si el polígono realmente está cerrado linealmente, ¿qué haríamos? Calcularíamos de nuevo la norte de 1. La norte de 1 sería 981,81 más 18, 18. Hay algo no cuadra. Creo que por 0,1. Sí. Entonces, ¿quién tiene la ropa? No, sumamos aquí, esto debería darnos 7 y 7. Sí, Hagan algo, 1000 más 25,42, 1025,42. Digo, 1000 menos 25,42. Alguien que agarre una calculadora y vaya a sumar. ¿Cómo dice, profe? 1000 menos 25,42. Ajá. ¿Eso nos da cuánto? 974.56. 58. Ajá, más 12,56. Ahí se tiene el error. Una de estas dos. 987.14. Una de estas dos no debe ser. Búscate de nuevo la foto. Porque es que 6 y 2 son 8. 41. 41. Ahí búscate la foto de la Si le primera. resta el 0,01 y está. 42. Este menos efectivo. Ah, pero este es 55. Tienes el error. Aquí 55. Con un decimal. 03. Sí. Un decimal. Aquí 82. Diablo, se me cayó la casa. 03. Terrible. ¿Es un error? Un error. Grosero. Material. No, se fue un error grosero. Ajá, pero entonces bueno, vamos a hacerlo así, 25,42, 974,58, menos 12,55, Y 974 menos 1275. probablemente no es dividido, 962,03. más 19,79, 981,82. ajá, más 18,18, Mil. aquí no Completito. debería dar 1000, y en el caso del este de 1 sería 1047,68 más, Sería menos. digo menos 47,68. Bueno, ya está claro. Ok, entonces ahí estaríamos cerrando ya, esto nos daría 1000. Igual, Esto nos daría 1000, el punto inicial. y ya está cerrado. Esta sería nuestra poligonal, B1, B2, B2, B3, B3, B4 y B4, B5. Entonces nosotros calcularíamos las coordenadas y a partir de las coordenadas, en un sistema de coordenadas topográficas donde tenemos solo norte y este, podemos dibujar esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el momento que ustedes vayan a dibujar, tener esta proporción, o sea, no como lo hice yo aquí al preparado, sino que vamos poniendo 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, todas en la misma distancia, y aquí exactamente igual. 10, 10, 10, 10, 10. Pero una cosa, si de repente colocar si da 10 metros que haya muy arriba o algo así. Ah, bueno, pero tenemos que ver cuál de ahí es la más grande y cuál es la más pequeña, y vamos viendo. Ah, mira, aquí sabemos que está entre 960 y 1000. Sí, Entonces, bueno, aquí buscamos que esté entre 960 y 1000. sí. Lo mismo hacemos, digo aquí, en el norte. Y aquí abajo entre 1000, entre 960 y 1050. Ahora una pregunta, ¿se podría colocarlo en 900? ¿O no? 900 quedaría como En el 10 dibujo, ya. sí. ¿Ah? En el dibujo no. Claro, pero depende de que cómo sea tu escala, porque la idea es que salga el dibujo lo más grande posible. Si le ponemos 900, va a tener un pedazo de papel perdido en casi 60 metros. No valdría la pena. Porque así va a quedar igual sin. Y ahora entonces vendría una parte, digamos,
bien importante, que es que lo único que nos quedaría sería calcular el área. La integral. Ajá, ¿qué se les ocurre para calcular el área? Voy a voltear ahorita la pizarra de nuevo. A traer aquella parte que ya la tengo borrada. Bueno, si agarramos un trocito de. Lo que si hacemos en Un diferencial. si agarramos un diferencial. De esa poligonal. Bueno. Eso nos ocurre para calcular ese área. Pues como lo hacíamos en física 1, ¿no te acuerdas? Que era velocidad 1, era como la velocidad media, ¿te acuerdas? Pero en vez de velocidad vamos a tener esa coordenada. Más que es así. Más que es así. En el caso del área, y vamos entonces a hacer algo, vamos a comenzar con una figura como mucho más pequeña, no hacerla tan grande como esta. Imagínense ustedes que yo tengo el sistema S de coordenadas. Y vamos a tener aquí partamos de la figura más sencilla que es el triángulo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la posibilidad de calcular las áreas por dos formas. Uno, por figuras regulares. Bueno, por figuras regulares conocidas. ¿Qué digo yo? Si yo quiero calcular el área de este triángulo, yo conozco, Física. digamos, cuánto vale aquí, digamos, la proyección norte de 1 a 2, la proyección este de 1 a 2. Conozco cuánto vale la proyección este de 2 a 3, la proyección sur de 2 a 3. Conozco cuánto vale la proyección oeste de 3 a 1 y la proyección norte de 3 a 1. ¿Qué pudiera decir yo? Bueno, que el área del triángulo 1, 2, 3 es igual al área del cuadrado. Digamos que tiene por lado la proyección sur de 2 a 3 y la proyección oeste de 3 a 1, por decirlo así, porque esta proyección es igual a la suma de las otras dos proyecciones, porque eso fue lo que acordamos, que todo lo que corríamos a la izquierda era lo mismo que corríamos a la izquierda. Entonces, lo mismo poner esto o poner esto más esto. Pues lo mismo poner la sur o la suma de las dos norte. Bueno, pero entonces, si yo agarro la proyección sur y hago el área de este cuadrado y le resto el área de las proyecciones 1, 2, le resto la proyección que hay. ¿Qué figura es esto? Ah, sí. Literal. Sí, sí, lo que sé. Y le resto Espera, voy a obtener, digamos, el área del triangulito B1, B2, B3. ¿Todos de acuerdo? El área de un cuadrado o un rectángulo, base por altura, después aquí base por altura entre 2, base por altura entre 2, base por altura entre 2 y puedo calcular el área total de B1, B2 y B3. Esa sería una fórmula. Hay una ecuación que vamos a desarrollar aquí que se llama la ecuación de la doble distancia meridiana. Es una ecuación que va a ser muy útil no solo en topografía, eso la van a usar pues en muchas cosas.
lo que llamaríamos la ecuación de Gauss. Que fue un señor que se puso a analizar y dijo, porque claro, esto es muy sencillo cuando tenemos 3 vértices, pero imagínense una poligonal que tenga 50 vértices, 60 vértices, la cantidad de figuras regulares que vamos a calcular son muchas. Porque nos van a salir rectángulos, cuadrados. Imagínense una poligonal de esta forma. Nada más así con poquitos vértices, pero la verdad me hagamos algo así. Bueno, tendríamos que calcular, qué sé yo, primero todo el cuadrado. Y a esa figura entonces tendríamos que comenzar a quitarle pedazos, sumar pedazos. Tendremos que comenzar a jugar aquí qué hacer para poder calcular esta forma que está aquí. La cosa se complicaría un poco más. Tendríamos que comenzar a analizar qué cosas nos interesan ahí calcular. Y obviamente nos van a salir unos rectángulos aquí adicionales que también tendremos que calcular. Entonces, bueno, hubo alguien que se puso a analizar eso y dijo, bueno, pero si todas las distancias las medimos desde el eje norte o desde el eje este, al revés. Desde el norte y este del este. Él dijo, bueno, si nosotros creáramos unos trapecios, fíjense, si yo quisiera calcular el área B1, B2, B3, yo también pudiera decir, ahora olvidándonos un poco de esto, imagínense que tenga aquí la misma B1, B2, B3. Él dice, bueno, yo puedo hacer unos trapecios. Y vamos a hacer un trapecio entre B1 y B2. Puedo hacer un trapecio entre B2 y B3 y puedo hacer un trapecio entre B1 y B3. Yo pudiera decir que el área de B1, B2 y B3, cerrando otra vez con B1, el área de ese triangulito que tenemos ahí sería igual a ¿quién? Al trapecio formado por B1, B2. Este es B1 y este es B2. Más el trapecio formado por B2 y B3. Menos el área formada por el trapecio B1 y B3. Eso nos daría pues el área de B1, B2 y B3. Es casi igual a lo que estábamos haciendo, pero ahora lo vamos a hacer todo tomando como referencia pues ese eje de la abscisa, ese eje horizontal que era el eje. Y si lo hiciéramos así, fíjense, el área de un trapecio es la semisuma de las bases por la altura entre dos. Entonces, yo pudiera decir que el área total va a ser igual a ¿quién? A la semisuma de las bases. Esta base, que es la base menor, sería el norte de 1, más el norte de 2, que es la otra base, multiplicado por la distancia, que sería, digamos, esta sería la coordenada este de 1, este de 2, este de 3, y aquí tendríamos el norte de 3, el norte de 1 y el norte de 2. Entonces, la base menor, el norte de 1, la base mayor, el norte de 2, y esta distancia es el este de 2 menos el este de 1, todo eso entre 2, ¿cierto? Esa sería la del primero. Si nos vamos al segundo, nos daría que sería el norte de 2 más el norte de 3 multiplicado por el este de 3 menos el este de 2 entre 2 y menos, ahora le
restaríamos esta, que sería el norte de 1 menos el norte de 3 multiplicado por el este de 3 menos el este de 1, todo eso entre 2. ¿Cierto? ¿Todo me sigue? Cierto. Yes. El primer trapecio, norte de 1 más norte de 2 por esta distancia que es este de 2 menos este de 1. El segundo es norte de 2 más norte de 3 por esta distancia que es el este de 3 menos el este de 2. Y menos el norte de 1 más el norte de 3 por, digamos, el este de 3, esta distancia que es el este de 3 menos el este de 1 entre 2. Y se dio cuenta, fíjense que aquí podríamos sacar factor común, un medio, y entonces resolvíamos esto. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, multiplicamos el norte de 1 por los dos términos y el norte de 2 también por los dos términos. Y así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Entonces me quedaría el norte de 1 por el este de 2 menos el norte de 1 por el este de 1 más. No, porque este es positivo y este es negativo. No, pero norte de 2 más por norte de 1. Al norte de 1 por este de 2. Vamos a ir multiplicando. Más norte de 1 por menos este de 1. Este es solo el primer término. Después en el segundo sería más norte de 2 por este de 2 menos norte de 2 por este de 1. Si nos vamos al siguiente, haríamos lo mismo. Más norte de 2 por este de 3 menos norte de 2 por este de 2, que sería este por este. Luego vendría más norte de 3 por este de 3 menos norte de 3 por este de 2. Y si nos vamos al último término, este menos afecta a todo lo que está ahí, seguiríamos con menos norte de 1 por este de 3 menos norte de 1 por menos este de 1 me daría más norte de 1 por este de 1 menos por menos a más me daría más norte de 3 por este de 3 y aquí me quedaría menos norte de 3 por este de 1. Lo que hice fue romper, digamos, estos pares. Y al final él se dio cuenta, cuando estaba desarrollando la fórmula, que los números iguales se eliminaban. Por ejemplo, menos norte de 1, este de 1, se eliminaba con más norte de 1, este de 1. Más norte de 2 por este de 2, se eliminaba como menos norte de 2, este de 2. Y el más norte de 3, este de 3, no, porque aquí también me da positivo. Bueno, los dos están positivos. Fallando mate. Este se vería ahí, ¿no? Finalmente realiza la distributiva. No, por aquí la semisumal las áreas por este de 2, menos este de 1, este de 3, menos este de 2. Y de 3 menos este de 2. Menos o más o menos. ¿Cómo? N1 más y de 3 no se suma ahí. Se tienen que sumar. Ah, es que aquí se suma. Entonces esto me quedaría menos norte de 1 por este de 3, más norte de 1 por este de 1, aquí me quedaría menos norte de 3 por este de 3, y aquí me quedaría más norte de 3 por este de 1. Eso es lo que pasaba. Bueno, y se me van todos los números iguales, y al final el área total era igual a 1 medio Profe, ahí
Dale, dale. Mi mano. Si nosotros agarramos todos los términos positivos, este es un término positivo, este es un término positivo y este es un término positivo, me quedaría norte de 1 por este de 2, más norte de 2 por este de 3, más norte de 3 por este de 1. Y si agarramos todos los negativos, que serían este y este, me quedaría menos norte de 2 por este de 1, menos norte de 3 por este de 2, y menos norte de 1 por este de 3. Y he sido cuenta, usted era como era inteligente señora, cuando se ocupaba estaba, no tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía nada. Que esto era el equivalente a multiplicar el norte de un punto por el este del siguiente. Y en el caso de las negativas era el norte de un punto por el este del anterior. Y él dijo, bueno, si nosotros ordenamos eso, y yo pongo, por ejemplo, bueno, porque esto podía pasar así, pero si la poligonal está orientada en el sentido contrario, B1, B2 y B3, Sería lo me contrario. iba a quedar todo igual, pero con un signo contrario. Entonces digo, bueno, yo voy a decir que el área total es igual a un medio del valor absoluto de quién. Entonces él dijo, si yo ordeno las coordenadas de los vértices según el sentido de recorrido, yo pongo aquí el norte de 1 y el este de 1. El norte de 2 y este de 2, que sería el segundo punto, el norte de 3, el este de 3, el tercer punto, y el norte de 1 para cerrar con el este de 1, porque tengo que llegar al punto inicial. Él dijo, bueno, eso es lo mismo a que yo diga que el área total es igual a un medio del valor absoluto de las sumatorias que bajan menos la sumatoria de las que suben. ¿Qué es lo que decía él? Bueno, las sumatorias que bajan, norte de 1 por este de 2, más norte de 2 por este de 3, más norte de 3 por este de 1, y menos, entonces las que suben, que sería este de 1 por norte de 2, que es, recuerda que al principio de que el orden de los factores no afecta el viaducto. Si el orden de los factores no afecta el producto. Aquí nos quedaría entonces este de 2 por norte de 3 y este de 3 por norte de 1. Ah, son una Y determinante. así, sin importar cuántos, digamos, lados tenga el polígono, si yo ordeno los vértices en el sentido de recorrido Al y contexto. cierro con el vértice inicial, Al siempre viaducto. podré calcular. ¿Qué es lo que haríamos nosotros si quisiéramos calcular el área en el ejercicio que acabamos de hacer? Bueno, multiplicaría todas las que bajan y después le resto la sumatoria de todas las que suben. Entonces tendríamos el área total del polígono, sin necesidad de buscar una fórmula magistral. Esta fórmula se puede programar en Excel, es fácil de programar y pues nos daría el valor del área Total. de cualquier polígono cerrado, con la única condición de que el primer punto y el último punto sean el mismo, es decir, que el polígono llegue donde comenzó. Siempre tendremos que repetir en el último punto al punto donde partimos para poder demostrar que hemos llegado. Bueno, entonces ustedes pueden calcular cuánto es el área de esta poligonal, y en este caso pues la pudieran hacer comparándola con el método de figuras regulares, y van a ver que por este lado es mucho más sencillo. Sobre todo cuando tenemos esta tabla que ya está todo ordenada, y primero lo que tenemos que hacer es comenzar a multiplicar e ir sumando este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Y después menos este por este, menos este por este, menos este por este, menos este por este. Lo divide entre 2 y le saca el valor absoluto. Y obtiene el valor del área. Esto es válido si y solo si la poligonal es cerrada y si y solo si la unión entre líneas son líneas rectas. Es decir, el polígono es un polígono regular. Porque hay polígonos que van a ver después que son figuras irregulares. ¿Y qué pasa si va a sentido antihorario? Nada, porque por eso es que tenemos el valor absoluto. Ah, ya. A mí me importa que estos vértices estén ordenados en sentido horario, en sentido antihorario siempre va a dar la forma. Ah, ok.
Esa es una de las ventajas de esa fórmula. Profe, para poligonales cerrados allí. Lados regulares, es decir, lados que se unen con líneas rectas entre los vértices. ¿Voy a borrar aquella parte que está allá o no? Sí. Profe, y una pregunta. Siempre se empieza, la coordenada inicial siempre empieza en 1000. Es un número grande, puede ser 1000, 10.000, 100, por ejemplo. Aquí en la poligonal que van a hacer ustedes en campo, a lo mejor arranca en 100, 100, Bueno, pero- no importa. Ok. Si la distancia es muy grande, si nos mandan a hacer el plano de Barquisimeto, pues no arrancaría ni siquiera en 1000, yo arrancaría en 100.000, en 10.000, en muchos más. Ok. Imagínense ustedes que tengamos, qué sé yo, donde pudiéramos tener cosas como esta. En la vida real no siempre las líneas se unen con líneas rectas. Entonces yo pudiera tener algo como esto. Áreas irregulares. A ver. Muy Y en bien. este caso estaríamos hablando de un polígono con lados irregulares. Entonces, bueno, ¿qué hacer en estos casos? En estos casos la fórmula de Simpson, la fórmula de áreas medias, no vale, porque yo no estoy uniendo el punto, imagínate, este P1, este P2, el P3 y P4. Yo no voy a estar uniendo estos dos en línea recta, que es lo que me daría el área de poligonal regular. Entonces vamos a trabajar con el cálculo de área. La regla de ciencia, no se le encanta mucho. Que llamamos nosotros irregulares. Me imagino que no sé el número Y de... vamos a hablar de dos métodos. Hay un primer método llamado el método de los trapecios. Que dice, bueno, si yo tengo un área cualquiera que no es recta, imagínense, yo tengo esta área, y quiero calcular, digamos, cuánto es el área que hay bajo esa curva, yo lo puedo hacer por el método de los trapecios. ¿Qué es lo que necesito? Necesito una línea base. Esa línea base puede estar ahí, esa línea base puede estar aquí, esa línea base puede estar aquí, puede estar en cualquier parte que nosotros queramos. Puede estar por encima o por debajo de la curva. No importa cómo, lo importante es que tengamos una línea base. Y sobre esa línea base, vamos a poner aquí mira, Alineamos la de abajo. la de abajo, la de arriba, donde quieran ponerla. Incluso pues si la queremos poner aquí, también vale. O sea, no importa dónde pongamos la línea base. Esa línea base la vamos a dividir en tajadas, que tienen una distancia, digamos, igual. Yo la voy a dividir y esta distancia la voy a repetir. Esta distancia de ahí. No, la trapecio era por el medio. No, 2 tercios. La trapecio era 2 tercios, la de ciencia era 4, empezó en 4, luego en 2, algo así, sí. Y esa distancia la vamos a repetir tantas veces como podamos dentro de esa figura. Vamos con esa partida aquí tajada. Y así vamos a seguir hasta llegar al final. ¿Qué es lo que vamos a tener que medir? Vamos a tener que medir la distancia perpendicular desde la línea base hasta la curva. Y vamos a anotar esas alturas. Yo voy a tener aquí un punto, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a N. ¿Y qué es lo que dice el método de los trapecios? Bueno, yo puedo aproximar esto a un trapecio. Yo puedo poner esto con una línea recta. Y puedo calcular el área de este trapecio, le sumo el área del trapecio, del trapecio, del trapecio, del trapecio, hasta llegar al final. Y al final, pues, esta pequeña variación que hay entre la curva y el trapecio la voy a despreciar. Claro, mientras la distancia sea más pequeña, más exacto va a ser. Entonces eso lo hace con dos trapecios y hacemos una figura así.
Pues obvio que no se va a acercar a lo que queremos, pero mientras esto sea más pequeño, pues va a funcionar mejor. En la vida real nosotros trabajamos con distancias, digamos, entre 3 y 20 metros, no más de ahí. Pero se mantiene pues en distancias realmente pequeñas. Y podemos generar esa curva. ¿Qué es lo que dice el principio? Imagínense ustedes un pedazo de curva más chiquito. ¿Qué sé yo? Creo que es un medio porque es un trapecio. Esta distancia es D. Y este es Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. Estas son distancias perpendiculares que medimos en campo. Y al final obtenemos las alturas que hay desde la línea base hasta los puntos sobre la curva. Entonces, ¿qué diría yo? Piensen. Si nosotros calculamos el área de este trapecio, va a ser la base menor, que es Y1, más la base mayor, que es Y2, por la altura que es D entre 2. La segunda va a ser Y2 más Y3, por la altura entre 2. Después va a ser Y3 más Y4, por la altura entre 2. Es más, si esto siguiera así, si lo siguiéramos por acá, Exactamente así, si mal no recuerdo. Yo tengo que recordarlo porque yo lo tengo todo resumido. tendríamos aquí yn menos 1, yn menos 2. Seguiríamos ahí Recuerdo que se te queda. haciendo pues ¿Por qué no pusiste? los trapecios hasta llegar a, qué sé yo, Hacer el bloco como yn menos 2 25, creo. más yn menos Ahí 1 no me acuerdo. Supongo por que d entre 2 73. más yn menos 1 más yn por d entre 2. Y si ustedes revisan, esto sería el área total bajo la curva. Si ustedes revisan esa ecuación, A lo mejor saqué 70. van a notar que lo primero es que podemos sacar factor común de medio, porque todas estas distancias miden d. Dime eso de- La separación entre una lectura y la otra ha sido d. Entonces yo puedo poner aquí que d entre 2, y si se ponen a ver, fíjense, esta se repite con esta se repite con esta se repetirá con la que siga, y esta se repite con esta. Todas se repiten menos la primera y la última, que son las únicas que no se repiten. Entonces usted pudiera decir que esto es igual a y1 más yn más 2 veces la sumatoria de todas las y internas. Y con eso conseguiríamos el valor del área total. Usted anota pues cuánto van las y, después suma esta, más esta, y después más 2 por la suma de todas estas. Suma todas, la multiplica por 2, le suma y1 y n, lo multiplica por d y lo divide entre 2 y obtenemos el área total. Es solo aplicar la fórmula. ¿Cuántas distancias tienen que ser? No importa, pueden ser n distancias. Desde 1 hasta n, no hay ninguna restricción. Y esta es la fórmula general del área irregular por el método de los trapecios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ajustar las distancias precisamente en función de la curva. Mientras la curva sea más pronunciada, las distancias deben ser más pequeñas. Cuando la curva es como muy pronunciada, podemos hacer distancias mucho más grandes. Y al final pudiéramos obtener pues muy aproximado ese valor del área irregular. El otro método, el segundo método, es el método de Simpson. Vamos a hacer un diferencial entre. Ese método, pues, No, parece no. elaborado por el ingeniero Bar. Aquí está, bro. Bar Simpson. No, Aquí está. Hay que grabar por el bar. Aquí está. No, este método es un método un poquito más complicado. Él lo que hace es que sobre la curva
tenemos exactamente igual. Tendríamos que calcular estas, o tendríamos que asegurar que estas distancias sean iguales a lo largo de todo el tramo. Pero tiene una particularidad. Uno, dentro de las restricciones de este método, la línea base, y eso lo tiene que tener presente, tiene que estar obligatoriamente bajo la curva, bajo la barriguita de la curva. No podemos poner una línea base por aquí, a diferencia del trapecio que puede ir en cualquier parte. En segundo lugar, el número de tajadas en el que vamos a cortar esa figura tiene que ser par. No puedo cortar 3, 5 o 7, tiene que ser 4, 8, 12, 10, pero tiene que ser un número par de tajadas en las que vamos a cortar la figura. Esas son las dos restricciones. Línea base bajo la concavidad de la curva y el número, digamos, el número en el que cortamos eso tiene que ser par. La fórmula no es tan sencilla como la del cálculo de los trapecios. Una fórmula la fórmula muy difícil. es mucho más complicada porque ella trata o simula algo como un arco parabólico entre estas dos, después la va poniendo contra estas dos, es como mucho más complicada. Eso se hace por integrales numéricas, pero eso no se ve ni siquiera aquí en pregrado, lo pudieran ver en posgrado. Al final, lo importante es que podemos llegar a una fórmula muy sencilla que dice que el área total es igual a D entre 3 de quién? De Y1 más Yn, que siempre están solas porque son las condiciones de borde. Ellas no se repiten. Entonces sería más 2 veces la sumatoria de todas las Y impares, más 4 veces la sumatoria de todas las Y pares. Esa es la fórmula general del método de Simpson, que no es muy fácil de comprobar. De todas maneras, en la guía de planimetría del decanato, la que tienen ustedes, ahí hacemos una ecuacioncita como muy simbólica en donde se toma la parábola y se ajusta la ecuación. No es del todo, digamos, cierta, pero si llegamos al mismo resultado. Y esta es la fórmula que vamos a usar. ¿Y qué es lo que dice? Imagínense que tenemos esta figura. Yo tengo aquí esto vale de D1, D2, D3, D4, D5, D6, ¿qué es lo que dice la fórmula? Fíjense, la fórmula me dice que el área total va a ser igual al valor de D entre 3 multiplicado por quién? Y1 más Yn, estas dos pues salen del doble. Y1 más Y más 2 veces la sumatoria de las Y impares. ¿Quiénes son las Y impares? Para mí las Y impares van a ser Y3 y Y5. Y1 y Yn no las cuento como impares porque dijimos que eran condiciones de borde. Entonces aquí sería Y3 más Y5. Más 4 veces la sumatoria de las pares. ¿Quiénes son las pares? Y2 más Y4 más Y6. Y dije que se pare la cantidad de Y. La cantidad de D. Ah, de. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para efectos del parcial, siempre que me pidan calcular un área irregular, la tendría que hacer por el método de Simpson. Cuando no puedo hacer, porque es el más exacto, cuando no puedo hacerla por el método de Simpson, bien sea porque las D son impares o porque la línea base está en un sitio donde no la permite el método, entonces ahí utilizaríamos el método de los trapecios.
¿Qué es lo que se puede complicar en el examen? Bueno, imagínense, si tenemos esto que tenemos aquí, a lo mejor aquí tienen, digamos, algo así. Esto vale de 1, de 1, de 1, y después aquí de repente cambiaron a de 2, de 2, de 3, de 4, de 4, de 4. Habla de rectángulos diferentes. De fases diferentes. Distancia diferente. Entonces a lo mejor ustedes van a tener que partir esto aquí. Van a decir, bueno, estos tres me van a servir para una cosa, estas dos me van a servir para otra, esta me sirve para otra, y estos cuatro me van a servir para otra. Entonces aquí ¿qué tendré que hacer? Estos tres, como son tres ya no puedo aplicar el método de Simpson. Este primer grupo sería por trapecio. Este número es par, lo haríamos por Simpson. Este es impar por trapecio. Y este es par por Simpson. Tendrían que aplicar una fórmula cada vez que la distancia cambie. ¿Cuál es la minuta de campo que vamos a utilizar? La minuta de campo va a indicarme el punto. Ahí aparecerán todos los puntos desde el punto inicial hasta el punto final. Todos los puntos que tenemos. Voy a tener aquí la distancia. Esta distancia es la distancia que hay entre el punto y el origen. Es decir, son distancias acumuladas. A lo mejor le va a aparecer que la del Y1 va a ser 0, esta va a ser 3, esta va a ser 6, esta va a ser 9, esta va a ser 12, 15, 18, porque se van a acumular. Ah, O sea, estas distancias son distancias acumuladas. Y vamos a tener aquí, en la ordenada, ya. Serían progresivas. es una especie de progresiva. Pero no la vamos a anotar como progresiva, sino como distancia. Y en el caso de la ordenada vamos a tener unas a la izquierda o a la derecha, porque no sabemos dónde nos van a salir esos puntos. En este caso, fíjense, siempre lo vamos a hacer en el sentido de caminamiento. Si alguien caminara, imagínense que viene caminando una persona de 2 hacia 3, si alguien camina en este sentido, la izquierda queda de este lado y la derecha queda de este lado. Entonces cuando caminemos, digamos de 2 a 3, vamos a tener aquí unos puntos a la derecha y luego pasaremos por 0 y llegaremos a unos puntos a la izquierda. Entonces, bueno, en la tabla vamos a tener algunos puntos a la derecha y algunos puntos a la izquierda, que van a representar precisamente las que. Y solo sería cuestión de aplicar la fórmula. Esto no nos lleva a mayores complicaciones. 3, 4, 5 por el método de la cuerda bisecada, por cualquiera de los métodos que vean en teoría con una cinta métrica. Si ustedes recuerdan el de 3, 4, 5 y tienen una línea y quieren trazar una perpendicular por algún punto, digamos este punto P, usted puede trazar por aquí un lado del triángulo que mide 3 o 4 metros. Y por aquí va a trazar un arco que mida la distancia que no hizo en el otro. Si este era 3, esto va a tener de radio 4. Y después nos vamos a parar en este punto sobre la línea de esto que tenemos y vamos a hacer un arco de 5 metros. Tendríamos 3, 4 y 5. Donde se corte los dos arcos que habíamos hecho, unido al punto P, nos va a dar una perpendicular. Muy fácil. Usted agarra una cinta métrica, marca 3 metros sobre el alineamiento o marca 4 metros, después marca desde ese mismo punto un arco en cualquier lado con 3 metros. La idea es hacer un triángulo rectángulo que tenga de medida, digamos, 3, 4 y 5. ¿Por qué esa medida? Bueno, porque son exactas. Es mucho más fácil que agarrar un triángulo con cualquier relación distinta, 1,21, 1,47, para que le vaya a dar la diagonal. Entonces, con este es mucho más fácil.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí traza un arco y colocamos una aguja en el punto que esté a 3 metros dentro del alineamiento. Traza un arco de 4 metros, por ejemplo, y traza desde el punto uno de 5, donde se unen los dos arcos. Lo unimos con el punto P y ahí tenemos una perpendicular. Ok. Otro método más fácil es que si yo quiero y conozco, digamos, quiero trazar una perpendicular sobre un punto en particular, sobre un lado en particular, ¿qué pudieran hacer? Uno, pararse en un punto externo a la línea y trazan un arco. Ese arco va a marcar 2 puntos sobre la línea que ustedes tienen. Bueno, si usted mide aquí donde está la mitad, si esto es D y esto vale de medio, bueno, justo en la mitad va a tener una perpendicular que pasa por el punto donde ustedes hicieron la perpendicular. Esa es otra forma de hacer perpendicular. Ah, sí. Incluso si el punto estuviese, también lo pueden hacer al contrario. O sea, ustedes pueden tener la línea y dicen, yo quiero tomar a este punto le quiero tener una perpendicular. Usted puede medir una distancia a este lado que sea igual a este lado y traza un radio de cualquier magnitud y traza un radio de cualquier magnitud que tiene que ser iguales a estos dos. Donde se corten los dos, va a ser perpendicular a la línea. Ah, sí, que no me quedó muy claro el primer método del teodolito. ¿Ese qué posiciona el teodolito en otro? Tendrían que estacionarse con el teorito aquí, miran sobre esta línea Ajá. y giran 90 grados o giran 270, dependiendo cómo sea, si es hacia arriba o hacia abajo. Ah, estaciona el teodolito. Incluso aquí tú puedes medir 90, das vuelta en campana y mides la distancia que hay desde este punto hasta donde estés viendo con el teorito sobre esa foto. Ah, me con el teodolito. Solamente vas a ver ahí, después vas a poner la cinta y le vas a decir a la persona que va a estar agachada aquí, muévete para la derecha, para la izquierda, hasta donde lleguen al punto donde estás viendo. 90 grados con el teodolito. 90 grados con el teorito. Ok, dicho esto, Una pregunta, ese teodolito lo tiene que posicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6. hacerlo con el teorito habría que funcionar en todas estas. Por eso es que hay que usar estos métodos alternos Sí, porque. que nos facilitan el trabajo mucho más fácil Sí, y podemos ir haciendo más rápido el trabajo. sí, porque yo decía, mover el teodolito. Sí, porque generalmente cuando hacemos esto es porque la cerca está volteada, porque queremos a lo mejor delimitar el borde de un río. Sí. Entonces, bueno, esto es como más aproximado que no lo tenemos que ser tan riguroso como en el caso de la política. Ahora fíjense, ya pudiéramos calcular el área de un polígono, ya sea regular o irregular. Aquí, ¿qué haríamos? Yo calcularía el área regular B1, B2, B3 y B4, que es toda esta. Le quitaría este cachete, que sería lo que sería el área que está a la derecha, a la izquierda, perdón. Este lo puse al revés. Sí. Aquí me volví sur. Cuando uno viene caminando de 2 a 3, la izquierda está de este lado y la derecha está de este lado. Claro, ustedes se imaginan caminando por aquí arriba y van a ver, bueno, si voy caminando de 2 a 3, mi derecha va a estar de este lado, mi izquierda va a estar de este lado. Entonces, ¿qué haría yo? Yo calculo el área de B1, B2, B3 y B4 con el método de la doble distancia meridiana. Y tengo todo el área regular de ese polígono B1, B2, B3 y B4. Le sumaría el área que está a la izquierda, que sería toda esta barriga, y le restaría todo el área que está a la derecha, y al final obtendríamos el área que tenemos. Yo tendría algo así como B1, B2, B3 y B4, algo así. Le voy a sumar esta área Y le voy a resta la otra. restar esta. Y al final, eso me va a dar pues esa figurita que viene así, con la barriguita, con la otra barriguita. Y listo. Y la línea. Ah. De una poligonal en campo, cómo hacer el cierre angular, cómo hacer el cierre lineal, cómo calcular los ángulos corregidos, cómo calcular las proyecciones corregidas y cómo calcular las coordenadas. Y ya pudiéramos inclusive calcular el área de esa poligonal. Ahora bien, como esa es la idea de nosotros, hacer un levantamiento para
plasmar en un plano lo que ocurre en la realidad, va a pasarnos algo como esto. Imagínense que nos piden levantar Porque me pasa como el tiempo. Hablamos de verdad, ¿no? Me pasa nada. Allá volvió normal. Después de 4 meses, 6 meses. Nah, yo creo que no. Sí, este marico, a ver. ¿Qué? Esotérica. Brujería. que tiene por aquí un alambre de púa, que tiene una piscina, una casa, un estacionamiento, unos árboles, un río que pasa por ahí. Y nos piden que le hagamos el plano de esa propiedad. Lo ideal sería que nosotros hiciéramos nuestra poligonal pues, sobre cada uno de estos puntos. Pero si ustedes recuerdan lo que hablamos en la segunda clase, cuando hablamos de levantamiento topográfico, pues decíamos, es muy difícil para este ahorita que a lo mejor esta cerca mide 3 metros. A lo mejor aquí hay un cerco eléctrico, aquí hay alambre de púa, aquí tenemos qué sé yo, una concertina, aquí tenemos vidrio molido arriba por seguridad. Pues para un teorito ahí va a ser como complicado, entonces no pudiéramos hacer. Y decíamos que por eso utilizamos para esos levantamientos el método de la poligonal base. Yo hago una poligonal un poco más pequeña, un poco más grande, dependiendo de las características del terreno que voy a levantar, con la finalidad de corregir y compensar los vértices de esa poligonal base, y a partir de ahí voy a levantar lo que yo llamaría detalle, que son todas las cosas que no están dentro de la poligonal, pero que me interesa que aparezcan en el plano. ¿Cómo hacer esa poligonal base? Bueno, la idea es que la poligonal base tenga vértices en puntos que estén cercanos a lo que quiero levantar. O sea, de nada vale que yo haga una poligonal aquí cerradita, digamos, de esta forma, a tratar de levantar a lo mejor cosas que no voy a ver o que no tengo cómo hacer, porque van a estar muy alejadas. Entonces, la idea es hacer una poligonal donde esté cerca y tenga facilidad para levantar los puntos que a lo mejor no pudiera ver. Yo pudiera poner un vértice aquí, pudiera poner un vértice por aquí, pudiera venir para acá un vértice aquí, pudiera venir un vértice por aquí, que si pudiera venir para acá o pudiera, no sé, pudiera hacer así. Pues tengo esa área, luego me paro afuera, calculo todo. Calculo todos estos puntos después y cuando tenga las coordenadas de esos puntos puedo calcular el área por el método de la distancia meridiana. Pero la poligonal base es la que yo voy a cerrar lineal y angularmente porque aquí no voy a poder medir los ángulos. Entonces me va a poner mucho más complicado. ¿Cuáles son las características de esa poligonal? Primero, los puntos tienen que estar en sitios relativamente estables. No lo puedo poner en una zona donde esté, digamos, inundada, donde el terreno esté muy flojo, que se muevan los puntos. Debe haber cierta seguridad en el punto que vamos a colocar. Lo segundo es que es obligatorio, yo tengo que ver al vértice adelante y al vértice atrás. Porque yo voy a tener que medir ángulo y cuando mide el ángulo horizontal siempre tengo que ver al vértice atrás y luego tengo que ver al vértice adelante. Entonces es necesario y obligatorio que cada vez que yo haga la poligonal, desde un vértice pueda ver al menos al de adelante y al de atrás. Puedo ver a los demás, a lo mejor desde aquí yo puedo ver a este que está aquí, a lo mejor lo ponemos más atrás. Si yo quiero por aquí. Entonces de aquí yo puedo ver ese vértice también, puedo ver
esto y puedo ver esto, pero obligatoriamente que vea al de adelante y al de atrás. Lo segundo sería pues recorrerle cualquier tipo de recorrido que quieran, horario o antihorario. Yo digo, este es para mí B1, este es B2, este es B3 y este es B4. Pero ustedes pueden decir, bueno, a mí me gusta que sea B1, B2, B3 y B4. Eso no importa. Levantamos esta poligonal midiendo los ángulos horizontales. Vamos a medir los ángulos horizontales y vamos a medir las distancias. Es que mejor. Porque que estudiaron eso y no te acuerdas de eso. Y vamos a hacer lo que hicimos en la tablita anterior, corrección lineal y angular. Y voy a obtener las coordenadas corregidas, compensadas de los vértices 1, 2, 3 y 4. Y lo demás lo vamos a tomar como levantamiento de detalle. Ese levantamiento de detalle lo vamos a poder hacer por el método de radiación. Por el método de intersección de visuales. Y por el método de intersección de distancia. Cualquiera de estos tres métodos me va a servir para levantar detalles. El ideal, el método de radiación. Es el método más fácil, el que tiene que darnos, digamos, en el que tenemos que calcular menos cosas para llegar al valor del resultado. Entonces comencemos. Imagínense que estoy estacionado en B2. Tengo por aquí, en este sentido, el B1 por algún lado por allá, y tengo por aquí en este sentido el B3, en algún lado. Y quiero levantar, qué sé yo, el arbolito que está por aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice el método? El método de radiación dice que yo debo medir un ángulo horizontal y una distancia desde un vértice hacia un detalle. El método lo único que me pide es que tengo que medir un ángulo horizontal y distancia desde un vértice hasta el detalle. Bueno, si yo estoy estacionado en B2 y quiero medir el ángulo horizontal de detalle, yo en 0 con respecto a B1 mido este ángulo horizontal vamos a llamar A y mido la distancia que hay entre B2 y A. Como yo conozco las coordenadas de 2, porque ya las calculamos cuando hicimos la poligonal base, yo sé cuánto vale el norte de 2 y el este de 2. ¿Qué va a pasar? Si yo conozco las coordenadas de un punto y quiero calcular las coordenadas del otro punto, tendría que calcular las proyecciones que hay hacia ese punto. ¿Cómo calculo las proyecciones? Conociendo la distancia, que ya la conocemos porque la medimos en campo. Perdón. Y con el azimut para calcular las proyecciones. Con la distancia del azimut o con la distancia del tronco. Bueno, entonces es muy fácil. Yo necesito el azimut de B2 a A. Si yo conozco el ángulo horizontal al detalle, yo pudiera decir, aplicando la ley de propagación, el azimut de B2 a A va a ser igual al azimut B1 B2
más o menos 180 más el ángulo horizontal al detalle, y si eso se pasa, menos 360. Bueno, si ustedes hicieron ya y tenían los azimutes corregidos en la tablita que habíamos hecho, pues más o menos 180 el ángulo horizontal al detalle, y si se pasa, 360. Si lo quisieran hacer, digamos, analíticamente, también lo pueden hacer. Usted conoce las coordenadas de B1 y conoce las coordenadas de B2. O sea, usted pudiera hacer aquí un triángulo, imagínense que aquí está B1, usted puede hacer un triángulo y saber cuánto es la diferencia de coordenadas este y cuánto es la diferencia de coordenadas norte. Yo resto la coordenada norte de 1 con la norte de 2 y tengo este lado del triángulo. Resto la coordenada este de 2 y la coordenada este de 1 y tengo este lado del triángulo. Yo puedo, por triángulos rectángulos, calcular cuánto vale este angulito que está aquí, θ1. Yo puedo decir que la tangente de θ1 va a ser igual al cateto opuesto, delta este, entre el cateto adyacente, que sería delta norte. Bueno, y si quisiera calcular el azimut, yo diría que el azimut de B2 al detalle va a ser igual al ángulo del horizontal medio al detalle, que es todo este, menos θ1. Si yo al ángulo horizontal al detalle le quito θ1, va a obtener el ángulo que hay desde el norte hasta la línea, que sería el azimut. Eso lo haríamos gráficamente y también sería válido. Por cualquiera de los dos lados nos daría igual, pero ahora si tengo el azimut al detalle y tengo la distancia desde B2 hasta el detalle, bueno, con el azimut y la distancia puedo calcular las proyecciones norte-sur y las proyecciones este-oeste, porque diría que la distancia por el coseno del azimut, y aquí sería la distancia por el seno del azimut. Y como tengo las coordenadas, o conozco las coordenadas norte de B2 y este de B2, bueno, con las coordenadas y las proyecciones obtengo las coordenadas del detalle. Y listo. ¿Qué voy a aplicar? La coordenada del detalle va a ser la coordenada de arranque, la de B2, más la proyección norte o menos la proyección sur. Y en el caso de la coordenada este del detalle va a ser la coordenada este de B2 menos la proyección oeste o más la proyección este en el caso de que tengamos ninguno de los dos. Muy sencillo. Los datos, distancia y el ángulo horizontal medido desde el detalle. Ahora, no siempre eso es posible. A lo mejor yo quiero medir este árbol que está aquí. Lo quiero hacer desde B2 o lo quiero hacer desde B3, pero este río está crecido. Y estas son las que montadas. Y llegar a medir allá se hace complicado. En ese caso tengo que utilizar cualquiera del otro método, en este caso el método de intersección de visuales, que dice, cuando hay un punto de difícil acceso, incluso si usted tuviera aquí a lo mejor una torre de alta tensión, es importante para ustedes colocar en el plano. A lo mejor ustedes saben que por aquí pasa una línea de alta tensión y hay aquí unas torres. Y por aquí pasa el tendido eléctrico de alta tensión. Pero el vecino usted no lo va a dejar pasar a tomar esa torre, o el vecino de este lado tampoco le va a permitir llegar hacia ese lado. Podemos utilizar el método de intersección de visual. Ese método me dice, yo puedo levantar cualquier punto siempre que lo pueda ver desde dos vértices distintos de la poligonal. Esos dos vértices no tienen que ser consecutivos. Puede ser B2 y B3, pero puede ser B1 y B3, B4 y B2, cualquier combinación que ustedes tengan. Siempre lo tengo que ver desde dos vértices distintos. Y desde cada uno de esos vértices yo voy a medir el ángulo horizontal hacia el detalle. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Estacionados en B2, voy a ver, digamos, esta línea. Vamos a hacerlo aquí dentro del terreno. Voy a medir este ángulo horizontal y desde B3 voy a ver en B2 y voy a medir este ángulo horizontal. Solo voy a medir ángulos horizontales. Entonces, en el método de intersección de visuales,
se debe medir el ángulo horizontal hacia el detalle desde dos vértices distintos de la poligonal. Qué sé yo, imagínense que esto está así, hacerlo como menos complicado. Imagínense que el detalle está aquí, ve. Bueno, yo voy a medir el ángulo horizontal al detalle B, este que está aquí, y voy a medir el ángulo horizontal al detalle B desde este vértice. Y esto es lo que tengo que medir. Y donde se intersecten esas dos visuales, obviamente tengo que verla en el mismo punto. Si voy a ver a la torre, tengo que fijar un punto de la torre, lo veo desde un vértice y desde otro. Lo veo desde un vértice y desde otro, pero siempre al mismo punto de la torre. Puede ser un punto más elevado, puede ser algo que sea característico, donde no me confunda. Si yo veo desde dos vértices distintos, voy a obtener las coordenadas. ¿Cómo vamos a obtener las coordenadas? Fíjense, aquí va a ser un poco más complicado. Para obtener las coordenadas yo tengo que tener la distancia y un azimut. Bueno, distancias no conozco porque nunca medí la distancia que hay desde B3 a B o desde B2 a B. Ok, la única distancia que conozco es la distancia que hay desde B2 hasta B3. Porque la tengo y si no tengo las coordenadas de 2 y de 3, por diferencia de coordenadas puedo calcular esa distancia que estoy. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es cerrar este triángulo angularmente. Yo tengo que calcular cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale gamma. Pero como nunca me paré en B, yo siempre voy a calcular el valor de alfa y el valor de beta. Y voy a decir que gamma va a ser igual a 180 menos alfa y menos beta. ¿Cómo calculo alfa y cómo calculo beta? Bueno, con el ángulo que medí. Ahí tendremos que hacer relaciones. ¿Qué relaciones haríamos? No sé. Bueno, a lo mejor como tenemos B1, B2, B3, yo haría en este caso un triángulo rectángulo entre B1 y B2 y calculo este angulito que está aquí. Hago un triángulo rectángulo entre B2 y B3 y calculo este angulito que está aquí. Eso es lo que haría yo, pero lo pueden hacer ustedes de 1500 maneras. Y diría, bueno, si a 180 le quito este ángulo, le quito este ángulo y le quito este ángulo, tengo cuánto vale alfa. ¿Cómo hacerlo? Hay 1000 maneras de hacerlo. Eso quizá va a ser lo más complicado de este parcial. Que cada uno de ustedes tendrá una solución distinta y vamos a llegar al mismo resultado. Amén. No hay una ecuación o no hay una fórmula única que se pueda hacer. La idea es calcular alfa. Y una vez que tenga beta, pues calculo gamma, porque gamma va a ser 180 menos alfa menos beta para que este triángulo esté cerrado angularmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Aplicar la ley del seno. Conocemos los dos ángulos. Si yo aplico la ley del seno, voy a decir que la distancia B2, B3 Sobre el es seno al de seno alfa. del ángulo opuesto, que en este caso sería gamma, como la distancia B2B es al seno, digamos, del ángulo opuesto que era beta, o como la distancia B3B es al seno de alfa. Yo lo que voy a decir es que esta distancia es al seno del ángulo opuesto, como esta distancia es al seno del ángulo opuesto, o como esta distancia es al seno del ángulo opuesto. Como conozco los ángulos y conozco la distancia B2, B3, puedo calcular cualquiera de las dos. No tengo que calcular las dos. Tengo que calcular o B2B o B3B. ¿Cuál es la que me sea más fácil? Como yo lo que necesito es calcular el azimut y la distancia, bueno, cuando yo calcule el azimut, calcularé la distancia para ese lado en particular. Si ustedes ven aquí, pues a lo mejor alguien dirá, para mí es más fácil hacer el azimut de B3 a B. Ah, bueno, alguien puede decir, yo puedo calcular este ángulo haciendo relaciones
triángulo aquí entre B3 y B2. Y puedo decir que el azimut de B3 a B es igual a 180 más este ángulo más Más B. B. Y ya lo tengo. Y una vez que lo tenga, entonces calculo la distancia B3 B. Alguien puede decir, yo lo hago por este lado que es mucho más fácil. Entonces alguien podría decir, bueno, el azimut de B2 a B. Bueno, yo a 90 le quito B2, B3 y le quito alfa. Y obtengo precisamente este pedacito que es el azimut de B2 a B. ¿Cómo hacerlo como quieran? Si tienen este azimut, calculan esta distancia. Si tienen este azimut, calculan esta distancia. Por esta ecuación. Van a obtener B2B o B3B. Y al final, una vez que tengan azimut y distancia, calculan proyecciones. Y con las proyecciones y las coordenadas del vértice, desde donde cualquiera va a calcular eso, obtienen las coordenadas del detalle. Listo. Este método es muy preciso, pero obviamente requiere un poquito más de trigonometría y de concepción espacial ahí a la hora de calcular la. Bueno, creo que ya. Y por último tendríamos el de intersección de distancias, un método, digamos, menos sugerido porque es mucho más impreciso, porque solo vamos a trabajar con cinta métrica. Y sabemos que el uso de la cinta, digamos, no es tan preciso como el uso del teodolito con las visuales que podemos hacer. El método de intersección de distancia, pues lo hacemos cuando se nos olvida un punto y tenemos, qué sé yo, dos vértices y queremos calcular también. En el caso del método de la intersección de distancia, me dice que yo debo medir la distancia desde dos vértices hasta el detalle. En este caso generalmente pues se me olvidó levantar un punto y no tengo el equipo, me lo había prestado, ya no puedo volver a pedir prestado, si sé que me falta un punto importante, pues me voy para allá con una cinta métrica, agarro dos vértices, bueno, quiero ver dónde estaba la entrada. Pero bueno, mido la distancia que hay desde un vértice hasta el detalle, esta distancia 1, mido desde el otro vértice hasta el detalle, de 2, y con esas dos distancias puedo calcular las coordenadas de ese punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Imagínense que tengo aquí a B1, tengo a B4, aquí tengo el punto C. Yo mido la distancia que hay desde dos vértices, esta de 1 y esta de 2. Y con esa medición de distancia pudiera calcular las coordenadas. Ojo, en el caso de la intersección de distancia, como estoy intersectando solo dos distancias, matemáticamente puede aparecer otro punto que cumpla con las mismas condiciones y que esté en el lado opuesto. Entonces, para evitar que cuando alguien vaya a calcular en gabinete el detalle se calcule el que no era, lo importante es agregar una nota. Valor absoluto. Con la ubicación del punto. Usted va a poner ahí, bueno, el punto C está a la izquierda de la distancia B1, B4, de la línea B1, B4. Y alguien sabrá que cuando vaya caminando de B1, B4 a la izquierda va a estar el detalle C. Y entonces este lo podrá descartar. Porque matemáticamente vamos a tener dos opciones. ¿Cómo hacer eso? Bueno, fíjense, yo conozco estas dos distancias y conozco la distancia B1, B4. Yo puedo aplicar la ley del coseno. Con la ley del coseno puedo calcular este ángulo alfa o este ángulo B, que yo quiero. Y una vez que tenga alguno de esos dos ángulos, el que me interese, puedo calcular el azimut. Bueno, si yo me venía con el triangulito B1, B4 y puedo calcular este valor, yo calcularía B, digo 180 más este tita más beta me da el azimut. Como conozco la distancia, puedo obtener la. Alguien lo podría hacer por aquí, diría, bueno, yo le digo a 90, le quito este tita 2 y le quito alfa y obtengo también el azimut de B1 a C.
como lo vean. El que lo va por este lado calculará el valor de alfa, el que lo va por este lado calculará el valor de beta, pero son los que vamos a calcular. Bueno, y aplicando la ley del coseno diríamos que un lado al cuadrado, en este caso, si quisiéramos calcular de 2, por ejemplo, de 2 al cuadrado va a ser igual a quién? A de 1 al cuadrado Más. más B1B4 al cuadrado Ujú. menos 2 veces El coseno del B1 ángulo. por B1B4 Por el coseno. por el coseno del valor del ángulo que está entre los dos. Yo conozco cuánto vale de 2, conozco cuánto vale de 1, cuánto vale B1,4 y obtengo el valor de A. Es importante, digamos, utilizar el coseno, porque si este valor está cercano a 90, 91, aplicáramos la ley del seno, pues siempre nos va a dar por defecto el menor valor que sería el menor a 90. En este caso, pues lo utilizaría. Eso mismo pudiéramos hacerlo con este, diciendo que es este lado al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces este por el coseno de beta. Y una vez que tenga el valor de alfa o el de beta, calculo el azimut. Con el azimut y la distancia calculo proyecciones, y con las proyecciones y las coordenadas del punto tenemos las coordenadas. Y así podemos calcular las coordenadas de todos los puntos que queramos dentro de esa poligonal. Ahí calcularemos todos los árboles, los bordes de la piscina, el canal, la casa, el estacionamiento, la entrada, el río. Podemos tomar algunos puntos o podemos hacer una línea base y levantar el dibujo, como ustedes prefieran. Pero podemos levantar incluso estas torres que están fuera. Y todo lo que me va a dar al final es una lista de coordenadas X y Y, o en este caso norte y E, que son las que me van a permitir hacer el dibujo.